para que usted también disfrute de su presencia a través de las redes sociales. Buenos días, querida pastora. Buenos días, Edwin, Lourdes, Abdiel, y buenos días para toda la gente preciosa que está conectada con nosotros aquí tempranito en Ruta. Y hoy tenemos algo especial, Edwin. Algo especial, es que siempre estamos buscando acompañarte, traerte buenas informaciones y pastora, Sí. pues, como usted sabe, en el Capitolio de Puerto Rico, por una iniciativa del Senado, se inaugura una sala de reflexión, meditación, oración, ¿verdad? Y algunas personas han planteado, ¿verdad?, algunos desacuerdos al respecto. Ajá. Y el que tuvo la oportunidad de dar un discurso dentro de esa inauguración fue el honorable juez, ¿verdad?, del Supremo de Puerto Rico, el juez Koltov. Y vinculó toda esta preparación, o su discurso breve, con relación al principio de definir adecuadamente lo que es la separación de iglesia y Estado. Cierto, Edwin, porque aquí lo importante es entender cuál es el espíritu Claro. de la ley, cuál es el espíritu de la ley. Entonces hay muchísimas personas que comienzan a decir, no, porque esto es separación de iglesia y Estado. Hablan de la total separación sin entender ni siquiera qué significa, cuál es el trasfondo de esto de separación de iglesia y Estado. ¿Quién fue quien lo pidió? ¿Fue la iglesia o fue el Estado? ¿Por qué? Por ejemplo, y esto lo vamos a escuchar ya mismo, Sí. porque un presidente de los Estados Unidos, acabando de hablar sobre total separación de iglesia y Estado, 2 días más tarde va a congregarse precisamente en un servicio religioso en un edificio que es propiedad del Estado. Del Estado. Y entonces, ¿por qué no hay contradicción? ¿Por qué no hay incongruencia? Entonces ahora en el Senado de Puerto Rico, gracias al pastor Ricky Rosado, gracias a la doctora Keren Riquelme y a todo el equipo de trabajo de la Oficina de Base de Fe en el Senado de Puerto Rico, ¿verdad? Wow. A sus esfuerzos, se logró lo que se llama, voy a decir el nombre correcto, sala de meditación. Muy bien. ¿Verdad? Fíjate que yo le llamo capilla. Claro. Pero ¿por qué un salón de meditación? Porque, aunque por tradición históricamente, Puerto Rico es cristiano. Claro. Vamos a tener un tiempito ya mismo para explicártelo. Puerto Rico es judeocristiano, ¿verdad? Claro. Nuestros Sí, fundadores los fundamentos están ahí, eso es allí. histórico. Exactamente. Entonces, pues obviamente es un salón de meditación porque hay que darle espacio Está bien, claro. a toda persona que tenga fe en alguna deidad, Claro. sea nuestro Dios o sea otro Dios. Pero yo le llamo capilla porque yo sé perfectamente que las raíces puertorriqueñas son cristianas. Y toda esta consagración de esta sala de meditación ha traído una controversia. Sobre todo, Edwin, cuando estamos al mismo tiempo, otros grupos están celebrando una supuesta victoria en una demanda que se dio contra el alcalde de San Germán, donde en esa supuesta victoria, digo supuesta porque lo vamos a explicar más adelante, se le está prohibiendo al alcalde de San Germán auspiciar, coauspiciar, participar, promover los 40 días de ayuno y oración. ¿Qué tanto daño le hacen a la calidad de vida de los puertorriqueños? Imagino yo, ¿verdad? que hacen un daño terrible, irreparable. Ay, ¿quién de más? ¿Tú quieres reírte más? No. Parte es que nos tenemos que reír, perdóneme que yo me ría, pero es que nos tenemos que reír porque hay cosas tan absurdas. Parte de los demandantes, además de los ateístas que demandaron, es la iglesia del espagueti. Sí. ¿Tú sabes? Sí, Ay, sí. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero, Edwin, vamos a escuchar eso, Vamos a escucharlo. Usted a través de Facebook Live va a tener la oportunidad de verlo. Usted va a estar viendo la imagen de la pastora Marlene Arroyo, de sus libros, pero va a estar escuchando el audio. Esto fue el discurso breve, corto, son algunos 15, 18 minutos de lo que dijo el juez Koltov, y luego de eso volvemos para hablar sobre esto y compartirlo esta mañana. Mire, estas son cosas que usted seguro no va a escuchar en otro lugar, pero aquí tenemos que darle foro y espacio y queremos ampliar la voz, así que escuchamos esto que fue grabado en esa inauguración la pasada semana ahí en el Capitolio. Eso es. En nombre de fe, hago uso del derecho que tengo a expresarme, el privilegio que me da el Señor de decir que van a ser 38 años este verano, junto a mi hermano Austin, que está allí, que nos convertimos al Cristo de la gloria. Desde entonces todo lo que me ha hecho es bien.
Lo que tiene de especial esta actividad no es necesariamente el que inauguremos estas facilidades, unas dedicadas a la meditación y a la reflexión, y en las que personas que la visiten tendrán la oportunidad de rezar u orar o en fin elevar su espíritu a Dios o a la deidad de su preferencia. Después de todo, Puerto Rico se distingue por tener miles, literalmente miles de templos de diversas religiones en las que cualquier persona puede acudir a conectarse con el Creador o con la deidad de su preferencia. Lo que tiene de especial esta inauguración es evidentemente el lugar en que estas facilidades son instauradas. Y utilizo la palabra instaurar porque creo que más que algo físico, en la mañana de hoy se instaura algo espiritual. Se trata de un lugar que evidencia la premisa de un gobierno que, aunque secular, no es un gobierno ateo. Un lugar que es símbolo desde hoy de un gobierno que cree en Dios, en el Dios de nuestros fundadores, que confían en Él y que está dispuesto a demostrarlo. Hablo del Dios de nuestros fundadores, porque apenas a unos metros de este lugar, en la rotonda de nuestro Capitolio, del cual estas facilidades forman parte, se encuentra el original de nuestra Constitución. Nuestro documento político más importante. Parte de nuestra Constitución, como bien mencionó mi amigo Padre Carlos, es su preámbulo. Un preámbulo es una declaración introductoria que explica el propósito del documento y la filosofía que subyace en el mismo. De esta forma, el preámbulo de nuestra Constitución explica cuál es su propósito y cuál es la filosofía que encierra. Ese preámbulo de nuestra Constitución comienza sus primeras palabras de esta forma. Padre Carlos citó algunas de ellas. Cito ad verbatim. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y procurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, repito, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, organizamos y ordenamos esta Constitución. Cierro la cita. Es interesante el que nuestro preámbulo es uno muy parecido en forma, redacción y estilo al preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. Esto es, los delegados de la constituyente que redactaron y aprobaron el preámbulo de nuestra Constitución tomaron como marco de referencia el preámbulo de la Constitución Federal. Sin embargo, el preámbulo de la Constitución Federal no hace mención alguna a Dios. Existen razones históricas que explican perfectamente esta omisión. No tenemos tiempo ahora para discutirlas. Pero como vemos, los redactores de nuestro preámbulo no solo hicieron mención de Dios, sino que expresamente, textualmente, declararon su confianza en Él y aún más, atribuyeron a Él todo el poder al señalar que era todopoderoso. De manera que para los padres de nuestra Constitución no bastó hacer mención de Dios, tal vez eso hubiera sido suficiente. No bastó incluso declarar su confianza en Él, sino que fueron más lejos al describirlo y reconocerlo, reconocer uno de sus atributos divinos, esto es, su omnipotencia. Esto no es otra cosa que teología. La creencia de que Dios todo lo puede. Ahora bien, ¿significa esto
que el marco o el fundamento de nuestro gobierno es uno teocrático o eclesiástico, en que los dirigentes espirituales, el clero o los líderes de nuestras diferentes iglesias tienen la última palabra en el diseño y la ejecución de la política pública? De ninguna manera. El nuestro no es un gobierno teocrático o eclesiástico. Nuestra cláusula de libertad de culto es clara al establecer que habrá completa separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente, la evidencia histórica y nuestra fuerte tradición judío-cristiana es clara en revelar lo que ya mencioné, que nuestro gobierno no es un gobierno ateo. La realidad es que nuestro gobierno en su diseño es uno secular, pero que a la vez fue creado para responder a un pueblo con una clara y longeva cultura y tradición religiosa. Repito, nuestro pueblo tiene una clara y longeva cultura, tradición religiosa, y a eso respondió el diseño también de nuestra Constitución, de nuestro gobierno. Yo lo interpreto de esta manera: un gobierno secular, pero que cree que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esta es la verdadera importancia de este centro de meditación y reflexión. El que su instauración constituye una acción no solo física, sino más aún espiritual del Senado de Puerto Rico para continuar proclamando nuestra confianza en el Dios Creador y Todopoderoso, como lo hicieron nuestros fundadores. Cuando en diciembre de 1801, Thomas Jefferson, en una carta dirigida a la Asociación de Pastores Bautistas de Danbury, en Connecticut, expresó que la nueva forma republicana de gobierno establecía una pared de separación entre la Iglesia y el Estado, de ninguna manera quería implicar que ese gobierno federal recién creado no reflejara la fe cristiana de los hombres que lo habían creado, o mucho menos que fuera un gobierno ateo. La realidad es que la inmensa mayoría de los hombres que pensaron, diseñaron y crearon el gobierno de los Estados Unidos eran hombres con una profunda fe cristiana. Washington, Adams, Jefferson, Madison, Hamilton y aún el propio Benjamin Franklin, en distintas convenciones, en foros públicos, y de esto hay abundante evidencia histórica, expresaron no solo su fe en Dios, sino su creencia de que para que esa nación en ciernes tuviera éxito, sus instituciones públicas tenían que ser un reflejo de la confianza que debían tener en el Dios de la Biblia. Así fue desde el principio, y aún casi 50 años después. 50 años después del nacimiento del gobierno federal, en 1835, el abogado, investigador y escritor francés Alexandre de Tocqueville así también lo describió en su famosísimo libro Democracy in America. De hecho, el presidente Thomas Jefferson, el creador de la famosísima frase total separación entre iglesia y Estado, y que tantas personas repiten, algunos sin tener la más mínima idea de lo que en realidad significa y de dónde salió, era un creyente que claramente y en múltiples ocasiones no hizo separación entre su fe cristiana y su vida como funcionario público. E incluso no hizo separación entre su fe cristiana y el uso de facilidades pertenecientes al Estado para la celebración de esa fe cristiana. ¿Y a qué me refiero? 2 días después de haber firmado la carta con la famosa expresión total separación entre iglesia y Estado, y durante los próximos 8 años de su presidencia, Jefferson asistió regularmente a un servicio religioso que se celebraba todos los domingos en la mañana, nada más y nada menos que en la Cámara de Representantes del Congreso Federal. O sea, la iglesia a la que Jefferson asistía para adorar a Dios se congregaba en la Cámara de Representantes Federal. Por lo tanto, Jefferson, que no era ningún incauto o ignorante,
respaldó con su presencia durante su presidencia la utilización de un edificio público para un culto de adoración cristiana. Pero es que Jefferson hizo más, hizo algo más que asistir a los servicios religiosos en la Cámara de Representantes. Durante su administración, permitió que edificios pertenecientes a la rama ejecutiva, como son la Oficina de Guerra y del Tesoro, fueran utilizados para servicios religiosos por predicadores locales y visitantes, requiriendo, por supuesto, que las estructuras estuvieran disponibles sobre una base igual, no discriminatoria, para otras sectas o religiones. Los primeros servicios en estos sitios comenzaron en mayo de 1801 y fueron conducidos por bautistas y episcopales. Un clérigo presbiteriano, el reverendo James Andrew Lowry, predicaba con frecuencia en el edificio del Tesoro. Lowry era uno de los predicadores favoritos de toda Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es toda la costa este de los Estados Unidos. De hecho, en 1806, John Quincy Adams, quien en ese entonces era senador por el estado de Massachusetts, pero que después se convirtió en el 6º presidente de los Estados Unidos, hizo una anotación en su diario con relación al predicador James Lowry, describiendo cómo en una predicación de este predicador asistió tanto público que la gente se desbordaba, ¿sabe dónde? En las cámaras de la Corte Suprema. O sea, este individuo predicaba en el Tribunal Supremo y se llenaba a la gente para escuchar su predicación. Y dicho sea de paso, ese era un lugar... Bueno, quisimos escuchar este extracto porque a mí me parece estos detalles sorprendentes de algo que ahora nos parece impensable. Literalmente, ¿verdad? Yo anotando por aquí junto a la pastora Marlene Arroyo, hablaremos de ello, ¿verdad? Me parece que el juez Kolthoff comienza a decir, la situación no es que inauguremos una facilidad de meditación, el asunto es dónde está ubicada. Exacto. ¿Verdad? Que está ubicada dentro de una facilidad gubernamental, exacto, lo que alguna gente pensaría que va en completa contradicción con relación al principio de separación de Iglesia y Estado. Exacto. Entonces, en este recuento histórico, él presenta, bueno, pues vamos a ver quién es el autor del concepto de lo que es separación de Iglesia y Estado, y lo remite a Jefferson, que fue el primer presidente de los Estados Unidos y el organizador, ¿verdad?, de ese movimiento de las 13 colonias a convertirse en los Estados Unidos de América. Y aún con este principio de separación de Iglesia y Estado, se nos presenta la actividad, ¿verdad?, la concordancia que había entre una cosa y otra, inclusive que en facilidades gubernamentales como es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo, hubo la expresión de experiencias cúlticas de oración sin que esto constituyera una violación del principio de separación de Iglesia y Estado. Exactamente. A mí me interesa, anoté varios puntitos aquí, ¿verdad?, para compartir con nuestra gente preciosa. Me interesa señalar quién es el que está hablando. El que está hablando no es un ignorante del tema. El que está hablando aquí, un discurso tan magistral, es un juez, el juez Eric Kolthoff, que tiene derecho a tener su fe, y él mismo dice a expresarla y a demostrarla. Y no hay tal separación entre su profesión y lo que es él como persona y como creyente. Y él comienza diciendo, tengo 38 años de convertido y todo lo que esto me ha hecho es bien. Así que yo quisiera comenzar señalando, número uno, ¿quién es el que está hablando? Claro. Es un entendido de las leyes, es un juez, es cristiano, y me gustó la frase que dice, todo lo que me ha hecho es bien. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque yo quisiera saber qué mal le hace la iglesia al gobierno. Yo quisiera saber qué mal le hace Dios a nuestra sociedad, porque todo lo que Dios, la iglesia, nuestra fe nos hace, como dice el juez, bien. El segundo punto que yo quiero señalar, muy importante, que pude escuchar a través del discurso tan breve pero tan contundente del juez Kolthoff, es que él dice, tenemos un gobierno que ciertamente es un gobierno secular, pero el hecho de que sea un gobierno secular no significa que sea un gobierno ateo. Esto hay que reforzarlo. Es un gobierno secular, pero no es un gobierno ateo, sino que es un gobierno secular que confía en el Dios Todopoderoso y que está dispuesto a demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Obviamente no solamente con palabras, sino con acciones también. Y parte de estas acciones es precisamente esta
maravillosa consagración de esta sala de meditación en el Senado de Puerto Rico, pero hay muchas otras maneras de demostrarlo. Ahora, el próximo punto que quiero traer importante en este discurso es el siguiente. Donde se abre esta sala de meditación, allí en el Capitolio de Puerto Rico, donde está el Senado de Puerto Rico, ¿verdad? Está al ladito de la Constitución, la Constitución original. No podemos ser incongruentes y me parece importantísimo que el juez dice que el preámbulo de la Constitución, y la Constitución es el documento político más importante. Vamos a repetirlo, el documento político más importante de Puerto Rico comienza así: puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, organizamos esta Constitución. Entonces, allí no hay total separación de iglesia y Estado. Y eso está allí, mi amor, en el Capitolio de Puerto Rico. Allí está, ¿verdad? Te lo voy a repetir, el documento político más importante de nuestra isla, y en su preámbulo habla precisamente de nuestra fe en Dios, pero no un Dios cualquiera. No dice en Dios y ya. No, claro. No. Dice en el Dios que todo lo puede, en el Dios todopoderoso. Entonces, algo que la iglesia reconoce es, obviamente, que el gobierno de Puerto Rico es democrático. No es teocrático. Claro. Estamos claros, establezcamos la diferencia rapidito. El reino de los cielos es teocrático. ¿Qué significa esto? Bueno, teo, Dios, significa que aquí no podemos votar por Dios. Aquí no podemos levantar la mano y decir vamos a votar y de ahora en adelante por mayoría ya no tenemos ese Dios, vamos a poner otro Dios. No, esto no es democracia, es teocracia. Tenemos un solo Dios, sempiterno, para siempre, perfecto, y Él es todopoderoso. Estamos claros, el gobierno de Puerto Rico es democrático, no es teocrático. Sin embargo, me parece interesante que el juez hace referencia a una evidencia histórica y constitucional. Y vamos otra vez a la Constitución. Y es que la evidencia histórica y constitucional de la isla de Puerto Rico es que Puerto Rico no es ateo. Puerto Rico es cristiano. Y aquí voy a hacer un paréntesis rapidito para continuar con nuestro análisis. Y es algo que yo le he dicho varias veces, me gusta predicarlo, me gusta reforzarlo, y es lo que dice la palabra de Dios, que es consona con el escudo de Puerto Rico. Oye, sí. Porque mira qué incongruencia, ¿verdad? De repente, una persona, un legislador o un jefe de agencia, aleluya, está allí. A sus espaldas tiene, ¿verdad? No solamente la figura del gobernador de Puerto Rico, sino que también en sus documentos y demás tiene el escudo de Puerto Rico. Mira, entonces, ¿cómo puede un jefe de agencia o un legislador hablar en contra, ¿verdad? E interpretar equivocadamente este asunto de separación de iglesia y Estado y querer sacar totalmente la fe y la iglesia y todos los valores cristianos que promovemos del gobierno con un escudo cristiano? Claro. Esto es incongruente. El escudo de Puerto Rico tiene, ¿verdad?, un cordero. Y eso no es un animalito cualquiera. Puesto sobre un libro. No, con 7 sellos. Exacto. Ajá. Y el cordero tiene entre sus patas una bandera. Y una cruz. Entonces, ¿qué representa todo esto? ¿Verdad? Esos son el fundamento, las bases de la isla de Puerto Rico. El cordero es Jesucristo. La bandera representa a la iglesia. Este librito sobre el cual está el cordero y la bandera cristiana no es la Biblia completa. Este librito contiene los 7 sellos del Apocalipsis. Esto es pura teología inmersa en el gobierno de Puerto Rico. Sí, es un símbolo. Claro, un símbolo oficial. Entonces, ¿cuáles son los 7 sellos? Algunos se van a sorprender. El primer sello del Apocalipsis se llama gobierno. El segundo se llama educación. El tercero se llama familia. El cuarto se llama economía. El quinto se llama medios masivos de comunicación. El sexto es artes. Y el séptimo es religión. Y ahora, esto no es una interpretación únicamente
teológica, no es una interpretación de lo que nos parece, de lo que opinamos, de lo que queremos ver en el escudo de Puerto Rico. No, en la parte de abajo dice, Juan es su nombre. Como diría mi abuela, más claro no puede estar. ¿Y habla de quién? Habla del profeta Juan. ¿Por qué allí está el profeta Juan? Porque el profeta Juan, bíblicamente hablando, fue el que señala a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Cordero es Cristo, repito, la bandera representa a la iglesia. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces el escudo de Puerto Rico? Que Cristo, abrazadito de su iglesia, se entronan sobre el gobierno de Puerto Rico. Cristo y la iglesia se entronan sobre el sistema educativo de Puerto Rico. Cristo y la iglesia se entronan sobre cada familia puertorriqueña. Cristo y la iglesia se entronan sus valores, sus principios, ¿no? Sobre el sistema económico de Puerto Rico. Cristo y la iglesia se entronan sobre los medios masivos de comunicación, sobre toda expresión artística y también sobre todo sistema religioso, porque estamos llamados a establecer su reino aquí en la tierra. Ese es el escudo de Puerto Rico, y esto es un símbolo oficial. Sí, y que no podemos, tal vez, ¿verdad? Desde el tiempo, ¿verdad? Que Puerto Rico era apodado San Juan Bautista. Sí. Que no podemos también negar la historia. No podemos. O intentar reescribirla, porque las corrientes que informan nuestra experiencia de vivencia ahora haya optado por un patrimonio secular, ateísta, exacto, humanista, que quiera descartar el paradigma de Dios. Pero es que esa no es los fundamentos que crearon Occidente y que crearon la forma de gobierno con la cual nosotros vivimos. Exacto. Porque nosotros valoramos las tradiciones democráticas, valoramos la libertad del creyente, valoramos lo que es el valor del ser humano. ¿Y de dónde viene esa cosmovisión? Esa cosmovisión sobre la cual fue fundado Occidente, fue fundado sobre los cristianos. Ahora que la gente habla de derechos humanos, por ejemplo, Lourdes, habla de estos derechos inalienables que tú no le puedes quitar a ninguna persona y que una persona tiene derecho intrínseco. ¿Sabe de dónde viene esa idea? Pues viene de la cosmovisión cristiana, exacto, que el ser humano vale porque tiene dentro de él el aliento divino de Dios, y como esta persona tiene ese aliento divino y ese valor intrínseco porque fue creado, por eso es que una persona puede apelar a que tiene derecho inalienable. Exacto. No se la dio una cosmovisión que piensa que el ser humano es un choque de partículas y que no tiene nada que hacer en este cosmos. No, es valioso porque tiene una dignidad que ha sido puesta por su creador. Entonces, exacto, cuando tú quieres ir en contra de eso para argumentar, ¿verdad?, desbancar estas cosas, está yendo en contra de la misma cosmovisión que te da los derechos a señalarla, claro, que te da los derechos a valorarla. Y eso es lo que yo quisiera, que no se puede perder del asunto del debate, que estos pensamientos, planteamientos históricos no vienen de la nada, están intrínsecamente amarrados a cómo somos nosotros, como, ¿verdad?, a nuestra sociedad y a la manera en que nos hemos organizado como país, como nación. De hecho, esta idea de separación de iglesia y Estado no fue del Estado. Claro. Esta idea fue precisamente de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Tú sabes, porque ahora son los ateístas y es la iglesia pastafariana, los del espagueti. Los del espagueti, sí. Que quieren cobijarse bajo este concepto, ¿verdad?, de total separación de iglesia y Estado, y quieren darle una interpretación que se aleja totalmente de lo que el principio quiere del establecer. origen, del espíritu. Del espíritu del principio, exacto. Del principio, se aleja totalmente. Mire, vamos a la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos al Mayflower. Cuando aquellos peregrinos llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica, llegaron huyendo a causa de la persecución que tenían contra ellos, a causa de la fe. Entonces ellos piden auxilio y piden entonces, ¿verdad?, un sistema donde no se les persiga a causa precisamente de la fe. Porque hay un principio aquí tremendo, y es que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos, cada decisión que tomamos es el reflejo de nuestra fe. Voy a utilizarme a mí como ejemplo y voy a decir esto, lo voy a decir, porque es que desde el siglo pasado se creyó que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que no debe ser escuchada
porque es una iglesia analfabeta. Ujú. Y yo quiero corregir esto. Claro. No. Escúchame bien. Voy a hablar de mi persona. El apóstol Pablo decía, como si estuviera loco hablo. Bueno, pues deja imitar al apóstol Pablo, como si estuviera loca hablo. Mire, yo no le sirvo al Señor, yo no soy pastora porque yo no tengo más nada que hacer en seguro. esta vida. No, mi amor, no. Yo siempre fui una niña de alto honor. A mí en 9º grado me dedicaron la graduación. Yo entré a una universidad cristiana por convicción, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y voy a decirlo. No me auspicia, pero lo voy a decir porque es cristiana. Fundada por John Will Harris en el año 1912, un hombre que allá en el pueblo de San Germán, misionero, decide educar con fe, con valores, con principios, y ese es el origen de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ajá. Repito lo que acabo de decir porque en todo lo que yo hago reflejo mi fe. Ajá. Allí hice 2 bachilleratos, uno en empresas y uno en computadoras, sistemas computadorizados de información gerencial. Quise continuar mi maestría. Hice una maestría en recursos humanos. El Dios Todopoderoso me permite ser profesor en esa misma Universidad Interamericana de Puerto Rico. Allí me quedo como profesor en el Departamento de Ciencias. Continué mi doctorado. Hice un doctorado en consejería psicológica. Luego hice otro doctorado en teología. Entonces, las experiencias de vida me han enriquecido. Yo no soy pastora porque yo no tengo más nada que hacer en esta vida, sino porque el Dios Todopoderoso me llamó. Yo podría hablarte ahora mismo de mis compañeros. Aquí a mi izquierda está la maravillosa Lourdes Toledo. Lourdes Toledo es una de las voces más impresionantes que tiene Puerto Rico. Ahora, ¿por qué ella decide cantarle al Señor? Exacto. Cualquier productor secular Pudo haberlo durante años. la pudo haber contratado. Claro, Una claro. voz impresionante que yo me quedo todavía admirada. Ujú. A ella no le importa la edad. Como después de los 50, esta mujer tiene esa voz como si tuviera 15 años de Chacho, edad. fuerte. Ahora, ella decidió colocar todo su talento a los pies del todopoderoso Dios, bueno, el mismo que habla la Constitución de Puerto Rico, y Edwin Rivera Manso, que es pastor, que es motivador. Él no es pastor porque simplemente no tiene nada que hacer. Yo lo bromeo y yo le digo a Edwin, tú eras nerd. En tu escuela tú eras nerd. Porque, oye, todavía le queda lo de ese asunto, ¿verdad? Este vocabulario, esta oratoria, Ahora, ¿por qué él es pastor? Él es pastor porque le sirve al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué yo quiero traer este punto tan importante y bendigo a todos los profesionales, a toda la gente linda que le ha entregado todo a los pies del Dios Todopoderoso? Tomamos decisiones. Ahora, ¿qué reflejamos en nuestra toma de decisiones? Reflejamos nuestra fe. Yo no puedo separar mi fe de lo que yo soy secularmente. Yo nunca separé mi vida profesional de lo que yo soy como persona. Entonces me gusta porque el juez Eric Kolthoff habló una palabra, la palabra instauración. Fíjate que él no dijo estamos aquí estableciendo una sala de meditación aquí en el Capitolio de Puerto Rico. No, él utilizó la palabra instauración como todo un profesional que es él. ¿Y qué significa instauración? Es el fundamento, es el establecimiento de una cosa, pero más que de una cosa, de una costumbre. Qué wow, poderoso. De una ley, de una forma de gobernar. Entonces, ¿qué está diciendo este entendido en derecho, el juez Eric Kolthoff? Lo que está diciendo es lo siguiente: aquí estamos instaurando algo. Dijo, más que algo físico, es la instauración de algo espiritual. Me gustó eso, porque él está diciendo, estamos estableciendo algo que tiene que hacerse costumbre, que fue costumbre en el pasado, Claro. que ha sido muy criticado porque no se entiende en el presente, pero que tiene que ser instaurado en el gobierno de Puerto Rico. Una costumbre, no una forma de gobierno en esta preciosa isla que tiene, según dice el juez, una clara y longeva cultura religiosa. Lo voy a repetir, una clara, esto no es tan ambiguo, una clara y longeva cultura religiosa. Entonces, continuando con nuestro análisis acá, hay otro punto importantísimo que él trae, y es que el que un día fue
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el creador de la frase total separación de iglesia y Estado, luego de dar un discurso donde utiliza esa frase que él mismo creó, ¿no? Y regresamos otra vez, ¿cuál fue el espíritu? Usted va a ver el espíritu. 2 días más tarde de él hablar de esta manera, Jefferson se congregó porque era cristiano. Ahora, lo interesante aquí, históricamente hablando, es dónde se congregó. En los 8 años de su administración gubernamental. Él se congregó, ¿sabe dónde? En los cultos, en los servicios religiosos que se daban. ¿Dónde? En la Cámara de Representantes Federal. Entonces estamos hablando de una clara y longeva cultura histórica en Puerto Rico y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué hizo este hombre, Jefferson? Yo te voy a decir lo que hizo. Él utilizó un edificio público para expresar su fe cristiana. De hecho, hablando de historia, en mayo, esto lo dice el juez, en mayo del 1801, los primeros servicios religiosos fueron dirigidos por bautistas y fueron dirigidos por la Iglesia Episcopal. ¿Y dónde fueron? Bueno, se predicó nada más y nada menos que en el Tribunal Supremo. Pero si eso a usted le parece poco, vamos a profundizar, porque esto está escrito en la historia. Jefferson utilizó fondos públicos para ayudar a cristianos misioneros de nuestra hermana Iglesia Católica, porque Jefferson entendió que eran misioneros que estaban haciendo una buena obra. ¿Acaso el gobierno se separa de lo que dice la palabra del Señor porque tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber. La función social recoge el principio de la instrucción, entonces. Exactamente. Y doctor, a mí lo que me llama la atención, 2 ideas importantes que me llaman la atención en este análisis. Sí. Uno, durante varios años, yo recuerdo hace muchos años la controversia de las oraciones en la escuela y todo este, ¿verdad? Todo este espacio de esos minutos de reflexión y demás. Y cuando estaba mirando, pues yo fui parte de muchas iglesias denominacionales históricas, acogieron la idea de que tuviéramos cuidado de abrir las puertas a otras tradiciones que entraran en la escuela o entraran en cualquier sitio, que había que darle igual oportunidad. Pero a mí me parece, cuando yo pienso en las posiciones que uno toma respecto a esta idea de un cuco que nunca llegó, o la idea de que otras tradiciones, y siempre pensamos en ese otro, y a veces me preocupa cuán preocupados estamos de lo que van a hacer los otros y no de afirmar lo que nosotros creemos. Exacto. Porque el escenario de la política en cualquier lugar, ¿por qué existen coaliciones, alianzas, partidos políticos? Son mecanismos de presión ante grupos que quieren organizar una idea y un fin. Entonces, todo el mundo puede organizarse menos nosotros. Exacto. Todo el mundo tiene una agenda o todo el mundo tiene un punto y la iglesia no puede defender lo que históricamente dice. O sea, ese cuco para mí no existe, ¿no? Esa idea de que nuestro país, yo pienso porque que nuestra tradición tiene valores el hecho de que los históricos. demás se vean tan organizados, tan llenos de energía, tan convencidos, puede ser la herramienta que para que ellos se desorganicen y digan, son demasiados. Mira, es lo contrario. Y a quien debe preocuparle eso es a un creyente, a un cristiano, ¿verdad? A él es que tiene que preocuparle. Y si nos preocupa a los cristianos, pues vamos a trabajar, vamos a evangelizar, vamos a demostrar que realmente tenemos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, ¿verdad? Como decía el mismo juez, ¿verdad? Esto se trata de hablarlo y de demostrarlo. También, que tampoco se separa de la Biblia. Es hablar de fe y obras, y la fe sin obras es muerta. Otro punto interesante aquí es que ninguna nación ha existido jamás sin fe. Eso es. Y sin religión. Esto es importante traerlo. Ahora la gente quiere gobernantes sin fe, gobernantes sin valores, gobernantes sin convicciones. No es que ninguna nación ha existido sin fe y sin religión. Y uno de los puntos que también trae el juez en su breve discurso, y mira que mucho hemos sacado de este breve discurso, es que uno de los presidentes de los Estados Unidos más liberales fue el presidente Kennedy. Y el presidente Kennedy sufrió una demanda. Él fue demandado, ¿por qué? Porque las invocaciones, las oraciones dentro del gobierno de los Estados Unidos se dijo que eran muy cristianas, ¿verdad? Y fue demandado por eso.
Ahora, es interesante ver el precedente. ¿Cuál fue el resultado de esa demanda? Bueno, el resultado comienza diciendo que se le permita a los capellanes que continúen orando, que continúen haciendo las invocaciones, haciendo el trabajo. Eso fue el resultado. Ahora, otro punto que me gusta mucho del juez es que al final del camino, él mismo, y repito, conocedor de las leyes, cristiano por 38 años, que obviamente no podemos separar la persona de su fe, que yo estoy segura que las decisiones que él toma como juez son influenciadas precisamente por estos valores, que son valores perfectos. Y al igual que el que no los tiene, también ejerce una influencia sobre lo que decide y en materia de lo que hace. O sea, el creyente se puede inhibir de su conciencia, pero a nadie se le exige que lo haga cuando todo lo que tú haces está impregnado de ella. Por favor. Exactamente. Te tengo una noticia rapidito, Lourdes y Edwin, en este paréntesis, sobre eso que acabas de decir. Y esto es importante que la gente lo sepa. Antes de leerte brevemente esta noticia, te voy a decir esto. Un día le preguntaron, esto aparece en las redes sociales, a un presidente de Latinoamérica le preguntaron qué él opinaba sobre el aborto. Entonces, él dijo que él no creía en el aborto. Entonces viene el periodista y le habla y le trae un caso grotesco. Pero una niña que haya sido violada por 5 hombres y que no sabe de quién es su hijo porque quedó embarazada a causa de la violación, de verdad que usted en un caso como este va a continuar creyendo en no justificar el aborto. Y este hombre contestó: ¿ustedes quieren un presidente sin valores, sin principios y sin fe? El peor de los traumas no justifica el peor de los crímenes. Qué frase maravillosa de un presidente, ¿no? Que obviamente le ganó el debate al periodista. Dice esta noticia, iglesia, usted tiene que saber esto. Emiten sentencia en caso presentado por Iglesia Pastafariana. Esa es la iglesia del espagueti. Sí, sí. Déjame inhalar y exhalar. Es que cuando hay algo que está motivado por una razón ideológica, pero sin convicción, misión, es algo, wow. Contra el municipio de San Germán, por actividad de 40 días de ayuno. Luego de varios años de litigio, estos fueron años, voy a la Biblia, resistid al diablo, de vosotros huirá. Esto es un asunto de resistencia, dice la palabra del Señor. El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez emitió sentencia en el caso que presentara la organización Ateístas de Puerto Rico junto a la Iglesia Pastafariana en contra del municipio de San Germán en solicitud de interdicto y sentencia declaratoria por una actividad de 40 días de ayuno. La sentencia, a su vez, acoge una serie de estipulaciones a las que llegaron las partes involucradas dentro del caso que se presentará en el año 2015. Entre los acuerdos que se llegó entre las partes es que el municipio estará sujeto al Lemon Test. El Lemon Test se estableció en el famoso caso de Lemon versus Kurtzman en el año 1971. Y escucha, 3 cositas. 1, la ordenanza, proclama o acto debe tener un propósito secular, o sea, no religioso. 2, en su efecto, la ordenanza, proclama o acto no debe ayudar o inhibir una religión. 3, la ordenanza, proclama o acto no debe propulsar envolvimiento del gobierno municipal con la religión. Y como parte de estos acuerdos, escuche, el municipio se tiene que abstener de auspiciar, coauspiciar, promocionar, anunciar, participar en la celebración de 40 días de ayuno y oración o su análogo. De esto es lo que estamos hablando nosotros. Y entonces vamos otra vez a lo mismo. Y a veces en la práctica, Marlene, por ejemplo, las personas que hemos estado participando en los municipios, muchas veces los alcaldes han sido sumamente sabios, precavidos y cuidadosos en el sentido número 1. Esto se hace, no hay coerción de que de que ningún empleado municipal tenga que asistir obligado. Claro. Se hace muchas veces sumamente temprano en la mañana. ¿Para qué? Fuera de los espacios laborables, se hace a las 7 para que cualquier persona no tenga no tenga necesidad de infringir o incumplir con su literalmente trabajo de función.
el proyecto se habilita la plaza y son hermanos voluntarios de las congregaciones quienes trabajan todo el espacio para realizarlo. O sea, que yo creo que los alcaldes están muy conscientes de la experiencia que tienen como ellos, pero se han dado cuenta que hay un grupo posiblemente mayoritario de la gente que respalda, que también desde su foro personal quiere que se den estas actividades de meditación, Claro. sin que esto haga daño a otras personas que puedan tener grupos o agendas opuestas a la realización. Exactamente, por ejemplo, y voy a aprovechar el momento, ahora mismo, en el mes de mayo, el próximo 23 de mayo, allí en el Senado de Puerto Rico, en la Sala Leopoldo, vamos a tener la Cumbre Nacional de la Familia. Esto es un evento de la oficina de la pastora, senadora Naida Venegas Brown. Vamos a lo mismo. Exacto. Es senadora y es pastora en nuestra democracia porque Puerto Rico votó por ella. Entonces ella obviamente en sus decisiones refleja su fe. Ella cree en una familia funcional. Por lo tanto, ¿a quién ha invitado para la cumbre nacional que comienza ese día a las 8:30 de la mañana y que está siendo anunciada por aquí por Nueva Vida 97.7 FM? A la doctora Lizzie Baez, una maravillosa profesional neuropsicóloga. Al psicólogo clínico pediátrico y tiene muchísimas otras certificaciones, doctor Abdiel Cruz. Al médico, doctor César Vázquez Muñiz. A la abogada cristiana, la licenciada Sonimar Lozada. Y ahí voy a estar yo, esta servidora, teóloga, moderando esta cumbre nacional. Y como si fuera poco, después de esto, vamos a tener allí, en las paredes del capítulo de Puerto Rico, una galería de lo que es una familia funcional dibujado por niños de diferentes Qué lindo. iglesias, escuelas de Puerto Rico. Una generación que estamos levantando con fe y con valores gracias a la ley número 33 de Iglesia Escuela, aprobada ¿dónde? Allí, en el Capitolio de Puerto Rico. ¿Y firmada por quién? Por el gobernador de Puerto Rico. Entonces, tenemos que ir terminando, lo sé, pero entonces vamos a terminar con la frase del juez en este análisis que hemos hecho. Cuando habló de total separación, dijo, en ninguna manera, cuando se habló de total separación, se habló de ateísmo. Todos estos presidentes expresaron su fe y la demostraron. Sus instituciones públicas reflejaron la fe de la Biblia. Así que es impresionante cómo en el año 2018 todavía tengamos personas que no entienden esto, que están desinformadas, que no comprenden el espíritu de la ley. Parece mentira. Termino con esto, pero esto lo voy a continuar luego con el presidente de Nueva Vida, Juan Carlos Matos, quien ya conversé con él y me dio foro. Allá en Ponce, Puerto Rico, nuestra iglesia, con la autorización de la administración del Hospital de Psiquiatría, entramos a utilizar el anfiteatro. Hemos servido a los pacientes del Hospital de Psiquiatría de una forma impresionante. Esa es la palabra, impresionante. Y fuimos desalojados por la administradora estatal de AMSCA, ¿verdad? Y tuvo una reunión con ella. Entonces, ¿cómo es posible? No hay total separación de iglesia y Estado. Ese tema lo estamos trabajando con autoridades en el gobierno de Puerto Rico y pronto te tengo noticias. Óigame, usted ha escuchado a la pastora Marlene Arroyo respondiendo esta mañana, haciendo un escrito, para hablar sobre el principio de libertad de verdad, de lo que es la separación de iglesia y Estado a raíz del discurso del juez Cortós en la inauguración de la sala de meditación del capítulo. Tenemos mucho que decir, pero el tiempo nos ha traicionado, pero seguiremos madurando estas reflexiones. Claro. Pero pastora, si la gente quiere estar en contacto de tu ministerio, ¿a dónde lo hace? 787-644-2544, 787-644-2544. Estamos congregándonos en Ponce, Puerto Rico. Iglesia Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Visita mi página de Facebook, Apóstol Marlene Arroyo, con un like, te enteras de todo. Y no te olvides, visita tu librería cristiana favorita para adquirir nuestros 3 libros. Dios viviendo dentro de ti, Entrando al Reino de Dios e Historias de Mujer. Gente de Mayagüez, los espero este próximo sábado a la 1 de la tarde en Pura Vida Books de Mayagüez.
gratis. Te voy a responder preguntas de la Biblia. Vamos a hablar de temas concernientes a estos que estamos dialogando aquí en Escrito Está. Y voy a firmarte los libros. Pura Vida Books de Mayagüez, 1:00 p.m, próximo sábado. Bye, bye.